buenas tardes para todos. Muchas gracias, profe, por la presentación. Mi nombre, pues, entonces es Mateo Velázquez, soy estudiante de medicina de octavo semestre y en este momento, pues, estoy vinculado al grupo de micología médica como buen investigador. Eh, Mi tutora es la profe Marta y, pues, vengo desarrollando toda esta parte de la línea de investigación con Fusarium. Listo, entonces el club de revista de hoy va a ser sobre un artículo en donde se comparan aislamientos ambientales y clínicos de Fusarium SPP. Este es el artículo que les voy a presentar. Es de mayo del 2018, es un artículo que no es tan actualizado, pero me pareció muy interesante y lo quería traer el día de hoy porque utiliza un modelo animal similar al que hemos estado usando en el grupo de micología médica, que es el modelo de Galeria. Acá en este artículo utilizan es un modelo en Drosophila melanogaster y es uno de los poquitos artículos en donde se hace una identificación a nivel de especie, pero se hace una comparación entre aislamientos ambientales y clínicos. El orden del día es este, entonces vamos a tener una introducción temática, vamos a hablar un poquito de taxonomía de Fusarium, formas clínicas de fusariosis, fusariosis en plantas y animales y cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento. Después vamos a hablar de los objetivos del estudio, cuáles fueron los materiales y métodos, los resultados y finalmente conclusiones, análisis y aspectos a mejorar. Entonces, a modo de introducción, Fusarium es un complejo en donde encontramos hongos filamentosos y alinos y septados que son saprófitos del suelo, es decir, que fácilmente lo podemos encontrar en material orgánico y usualmente es un fitopatógeno, suele afectar comúnmente plantas causando marchitez, afectando raíces, tallos, y además es un hongo que es hidrófilo, por lo tanto los sistemas de agua actúan como reservorio del hongo y por eso se han reportado ampliamente en el mundo brotes en hospitales donde el hongo permanece como escondido en esos sistemas de agua y después se aprovecha del estado de inmunosupresión de pacientes que, por ejemplo, están trasplantados de médula ósea para, pues, generar una enfermedad invasiva. Dentro de los factores de virulencia de este hongo encontramos que puede producir biofilms, tiene tigmotropismo, produce proteasas y toxinas. Es un patógeno transreino, es decir, que puede afectar tanto plantas como animales y como humanos. Y con respecto a su macro y micromorfología, sabemos que son colonias de crecimiento rápido, en 5 a 7 días ya podemos verla en el plato de PDA o de micocel, vellosas y algodonosas y pueden pigmentar lila, rosado o beige. Este pigmento es muy variable. Cada vez que repicamos el hongo, él puede cambiar su pigmentación. Entonces, aunque es una característica muy mencionada, realmente no nos es tan útil a la hora de identificarlo en el laboratorio. Ramifica a 45 grados y las fialides pueden tener uno o varios poros. Los microconidios son ovoides, unicelulares y en ocasiones con tabiques, mientras que los macroconidios usualmente los reportan en forma de media luna, es decir, fusiformes, y por eso pues de ahí viene su nombre. Pero ¿qué pasa? En ocasiones hay especies de Fusarium que no expresan estos conidios tan típicos y tan clásicos pues que describen de Fusarium. A veces pueden ser ovalados, a veces pueden ser más elipsoides. Por lo tanto, la morfología de los macroconidios tampoco es que nos ayude del todo a identificar a nivel de especie cuál hongo pues tenemos presente. Con respecto a la taxonomía, entonces ya dijimos que se clasifica en complejos de especies. Dentro de todos los complejos encontramos más de 200 especies y dependiendo de la literatura que revisemos encontramos que se pueden agrupar entre 20 y 22 complejos. Dentro de todas estas especies se han reportado que 70 son patógenas para el ser humano y de los complejos son 6 complejos los que tienen mayor relevancia clínica para el ser humano. Vuelve y juega. Dependiendo de la bibliografía que revisemos, pueden ser 6, a veces describen 7, a veces 8, pero lo más importante es que entre el complejo Fusarium solani y el complejo Fusarium oxysporum vamos a tener el 80% de los agentes causales de fusariosis. Dentro del complejo Solani vamos a encontrar principalmente a Fusarium keratoplasticum, Fusarium petrolifum y Fusarium falciforme. Y dentro del complejo Oxysporum vamos a encontrar a Fusarium oxysporum sensu stricto y otras especies del complejo Fusarium oxysporum. Ya en Europa encontramos también muy relevante a Fusarium verticiloides, que antes era Fusarium moniliforme, que entra en este complejo que es el complejo Fusarium fukiigorói.
Es muy importante resaltar que la taxonomía de Fusarium históricamente siempre ha sido un tema muy controversial. Otras referencias incluyen otros complejos de especie y constantemente esto está cambiando. Pero lo que me parece importante que nos quedemos en este momento es que el complejo Fusarium solani es el que siempre se va a llevar el primer puesto en agentes causales de fusariosis y siempre va a estar seguido del complejo Fusarium